Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Rosario Ferrer y yo soy la asesora de la materia Introducción a la Computación. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver los temas de Introducción a la Computación, conceptos básicos del sistema operativo, elementos de un sistema de cómputo y archivos y bases de datos. ¿Cuál es el objetivo general de la asignatura? Usar las herramientas adecuadas en el manejo, procesamiento, presentación y transferencia de información a través de las aplicaciones básicas de la computadora, con el propósito de resolver problemas inherentes en su carrera. Nuestro primer tema que vamos a desarrollar es Introducción a la computación. Bueno, antes de comenzar a adentrarnos al tema, es importante saber de dónde viene, de dónde surge, cómo es que el día de hoy podemos tener dispositivos inteligentes, pero ¿de dónde salió todo eso? El primer sistema de conteo, todo empieza con el cálculo. Entonces, el primer sistema de conteo en la prehistoria que se ubica son las marcas en los huesos. El hombre, en su necesidad de administrarse, tiene la necesidad de ir marcando, de ir registrando las frecuencias de sus acciones, de todos los factores que intervienen en su vida en ese momento. Entonces, con base en la administración, el primer sistema de conteo fueron las marcas en los huesos que se ha descubierto en la prehistoria. Después, 300 años antes de Cristo, aparecieron las tablas de Salamina. Yo les digo que para que se den una idea, es como la mamá o los papás de el ábaco. ¿Por qué? Porque constaba también de pequeños palitos con cuenquitas o piedritas, donde se hacían agrupaciones. En el año de 1202 aparece el ábaco, gracias a Leonardo Fibonacci, quien aquí dice: el ábaco consiste en una serie de alambres. Sobre cada alambre se enhebran 10 bolas. Yo creo que si recuerdan, si no lo llegaron a utilizar en la primaria, los han visto. ¿Nos sirve para qué? Para ir agrupando, para ir sumando, haciendo ahí nuestras operaciones. ¿Qué pasa a comienzos del siglo XVI? Bueno, en un inicio, todos los cálculos y todos los registros que se llevaban de cálculos y matemáticamente hablando, se hacían con números romanos, pero de por sí es un poco complicado leer los números romanos, pues ahora imagínense hacer operaciones con esto. Entonces se decidió cambiarlo al sistema decimal, que es el sistema numérico que hasta el día de hoy utilizamos. Era mucho más fácil, pero no solo eso, además es mucho más exacto. Con los números romanos era complicado hacer cálculos y que fueran exactos, lo más exactos posible. Aparece la pascalina. Vamos a ver el pequeño video. Son videos cortitos que les estaré presentando de 1 minuto, minuto y medio, para darnos idea de cómo era la pascalina, que se le conoce como la primer máquina de cálculo.
En el año 1639, la familia Pascal se muda a Rouen y con 19 años, Blaise comienza a trabajar por primera vez como inventor. Para ayudar a su padre en su trabajo de empleado de la oficina de impuestos, construye una máquina de calcular. La Pascaline era una máquina de calcular mecánica con la que podían realizarse sumas y restas. Estaba construida con 10 cilindros que se movían mediante ruedas dentadas. Cada uno de ellos reunía 2 series de números. Con ayuda de una especie de aguja se podían ajustar los números en los cilindros. Por lo tanto, si se quería calcular 5 más 7, se ajustaba 5 y se seguía girando 7 posiciones. Si el cilindro seguía rodando hasta el 9, una pieza en forma de U tomaba el cilindro de decenas adyacente y lo giraba a una posición. Ahora solo restaba leer el resultado. 12. Durante 10 años, Pascal trabaja en el perfeccionamiento de su invención. También intenta vender la máquina, pero ninguno de los 50 ejemplares producidos funciona de manera confiable. A finales de la Guerra de los 30 años, no era posible fabricar ruedas dentadas con la precisión requerida. Esto hacía que los componentes de esta compleja máquina se trabaran constantemente, lo que obligaba a menudo a desarmarla completamente para repararla. El comienzo del fin del éxito comercial para Pascal. Ahorita que terminaron de ver el video me van a decir que por qué si no era funcional, por qué se menciona, por qué se le conoce como la primera máquina de cálculo. La verdad es que fue la primera máquina que no solo nos permitía, o que no solo permitía hacer el cálculo, sino que además permitía almacenar el resultado. Cosa que, por ejemplo, como habíamos visto con el ábaco, no había manera de registrar un resultado. Sin embargo, en la máquina, en la Pascalina sí lo hacía. ¿Por qué no era tan funcional? Porque en esa época conseguir el material no era sencillo. En primera instancia no era sencillo. En segunda, como eran tan inexactas las ruedas, no es que estuvieran o fabricadas en serie, se trababan seguido al momento de hacer los cálculos, entonces había necesidad de estar desarmando y armando la máquina. Y el único que tenía la capacidad para realizar esto, pues era Blaise Pascal. Entonces, pues no era funcional, es como el día de hoy. Tienes una calculadora, la verdad es que se descompone, es más fácil conseguir o adquirir una nueva calculadora. ¿Por qué? Porque no son un precio elevado, porque encuentras en casi cualquier papelería y por lo tanto, entonces es más fácil de alguna manera conseguir un equipo nuevo. En este entonces no había, ni había partes, ni eran todos capaces de arreglarla. Bueno, esto es un poquito el de cómo fue que llegamos a una máquina de cálculo. Bueno, a esto le van a sumar, o a esto en secuencia en los antecedentes históricos, con el descubrimiento, perdón, de la electricidad. Ya nos permitían, bueno, pues hacer entonces ahora sí, la computadora. Vamos a ver la historia de las ciencias de la computación, donde viene la generación de las computadoras o la clasificación de las computadoras. Para mí es muy importante que sepan que no hay una clasificación como única, porque depende mucho del autor. Hay autores que se van más por el tamaño de la máquina, que bueno, en un inicio era toda una habitación, ya después, ahorita tenemos dispositivos inteligentes. Hay quien se basa de acuerdo a los componentes, digo que todo va muy relacionado a final de cuentas, pero hay quien marca según los componentes, hay quien clasifica de acuerdo a las tareas
que hacen o que hacían en su momento las computadoras, los procesos que podían llegar a hacer. Entonces, sí es muy importante que sepan, por si ahorita les van a presentar una generación, pero ustedes en algún momento se encuentran con otra, es igual de válido. La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XX. Por un ratito, piensa en todo lo que puede hacer un computador. Exacto, los computadores muchas veces hacen cosas de humanos. Calcular, memorizar, moverse, enviar correos, jugar. Pero para lograr esto, es necesario que una persona le diga exactamente qué, cómo y cuándo hacerlo. O sea, lo programe. Si los computadores y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero, ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Desde el ábaco hace más de 4000 años, pasando por un comerciante de textiles que, en 1800, demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para dar instrucciones a un telar. Harta agua ha pasado bajo el puente hasta hoy. La historia es muy interesante. Detengámonos en 1936, cuando los científicos Turing y Church plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió, de verdad, la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, el tataratatarabuelo del computador que tú estás usando ahora. Así, basado en ese modelo, nació en Inglaterra el primer computador capaz de ejecutar programas almacenados. ¿Recuerdas qué edad tenías cuando aparecieron los smartphones y los tablets? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadores que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera, en los años 50, permitía que los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace el lenguaje de máquina. En ese momento nace el tataratatarabuelo de la computación moderna. La segunda generación, el tatarabuelo, aparece en los 60, con el transistor, que permitió el desarrollo de circuitos, mejorando el rendimiento de los computadores. A mediados de los 60 llega la tercera generación, con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía y redujeron notablemente el tamaño de los computadores. El bisabuelo de tu computador seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos en las grandes compañías. La cuarta generación, en los años 70, está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron los computadores personales al alcance de todos. El abuelo de tu computador empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en las casas. La quinta generación nace entre los 80 y 90, con los sistemas operativos de interfaz gráfica y la aparición de Internet, y probablemente fue cuando tus padres tuvieron, por primera vez, un computador enfrente. Como ves, la evolución de los computadores se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar la inteligencia artificial, para que las máquinas puedan pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación, con tu notebook, smartphone o tablet. Aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud, lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea tú, el que puede tomar el control de su máquina. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestros computadores, ahora también podemos decidir, diseñar y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de las ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace ya medio siglo. ¿Cuáles son sus materias? Teoría de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodología y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de bases de datos, interacción persona-computador. La computación es el pilar de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar Internet, saber qué contiene el genoma humano, podemos ver imágenes hechas por computador en televisión, cine, publicidad, la animación y los videojuegos. Esta misma presentación. Incluso tienes la posibilidad de programar y crear tu propio software. Como ves, la informática es algo que se seguirá desarrollando y tú puedes ser parte de ese futuro. Bueno, aquí vimos que nos marca 6 generaciones. Como les decía, depende mucho de cada autor. Pero bueno, vamos a ver lo que son los antecedentes de las computadoras, antes de definir lo que es una computadora.
¿Qué pasa en 1801? En 1801 aparece, como vieron en el video, a Joseph Jacquard, que es el francés que diseñó las tarjetas perforadas donde almacenaba información. Él, por ejemplo, lo necesitaba para que en sus máquinas los tramas de sus textiles se fueran replicando. Si no, hacer uno por uno, bueno, era una tarea titánica. Él utilizó este método que fue muy importante al inicio de la computación porque ahí era donde se almacenaban los números. Solamente que en la máquina esta era necesario que un ser humano, que una persona pudiera ingresar a la información, la tarjeta, la máquina la procesaba, luego la sacaba y lo introducía en otro lado para que almacenara la información. Eso, el día de hoy, ya no es necesario, todo lo hace la máquina. Ahorita tenemos dispositivos de entrada y la máquina se encarga de todo. Pero en ese entonces era necesario, como dice el video, la intervención humana. Pero bueno, aquí lo importante es que en 1801 destacó por el método de almacenamiento de información, que fueron las tarjetas perforadas diseñadas por el francés Joseph Jacquard. ¿Qué pasa en 1802? Aparece la máquina analítica. ¿Qué es la máquina analítica? Una máquina que poseyera los componentes básicos de los ordenadores modernos. Las tarjetas perforadoras le proveían las entradas. Un mecanismo llamado el molino hacía los cálculos y el almacén guardaba los nombres como memoria. Lo llamó el motor analítico. El motor analítico hacía cálculos mecánicamente. Después de introducir los datos, el mecanismo tenía que ser accionado por una manivela, haciendo girar cientos de engranajes intrincados, ejes y ruedas numeradas para calcular los resultados. Babbage anticipó que la máquina de 15 pies de altura funcionaría a vapor por su tamaño. Pero Babbage nunca construyó una máquina. Su protoordenador se colapsó antes de que pudiera completarlo. Fue víctima de herramientas imprecisas y de la falta de fondos. Todo esto ocurrió 100 años antes de que se volviera a concebir la idea de un aparato así. Hola, Adolfo. No te escucho. No tienes, no, sí tienes, no tienes audio, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces vamos iniciando. Estoy todavía con los antecedentes de las computadoras. Ahorita me estoy yendo poco a poquito. Si tienes alguna duda o algo a través del chat, sin problema me lo puedes hacer llegar. Voy avanzando, igual si en algo te atoras o me dices, maestra, no me queda claro, pues sin problema me puedo regresar o detener un poco para ir avanzando, que todavía tenemos bastante material. Ok, después de la máquina analítica, gracias, Adolfo. En 1850 aparece Ada Lovelace. No voy a poner su reseña, porque Ada Lovelace se considera la primer programadora del mundo. ¿Por qué? Porque ella fue la que propuso como método de entrada de información en la máquina analítica de Babbage las tarjetas perforadas, pero no solamente podemos hacer cálculos de sumas y restas, sino que ella sabía que a través de ordenar lógicamente o de dar instrucciones, también la máquina analítica podía desarrollar cálculos con números y letras. Ella desarrolló lo que se llaman los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Dice, este conjunto de instrucciones y pasos son considerados algoritmo cuando cumplen ciertas características. Por ejemplo,
Los algoritmos tienen un principio y un fin y presentan una lista de pasos que llevan sistemáticamente a la solución del problema. Los algoritmos deben proponer pasos consecutivos, deben conservar una lógica de proceso que se deben cumplir al pie de la letra para que el resultado sea efectivo. Antes de desarrollar cualquier software, cualquier aplicación, es necesario revisar qué necesitas y cómo vas a lograr solucionar ese problema o vas a alcanzar a solucionar esa acción. Antes que empezar a llegar a nuestra materia de programación y diseñar líneas de código, pseudocódigo, es necesario que todos los software pasen por un algoritmo, donde definas exactamente qué pasos son los que se necesitan para solucionar el problema que te están dando. Y se debe contener elementos optimizados, es decir, que todo el procedimiento, pasos de la actividad sean necesarios o por lo menos realizados para alcanzar el objetivo. Y especialmente el algoritmo debe contener claridad tanto en los elementos de entrada, desarrollo y salida. Yo siempre les digo que no se les olvide que hasta el día de hoy, los seres humanos somos los que damos las instrucciones. Damos las instrucciones, pero aparte somos los que tomamos decisión. Una máquina, un dispositivo, lo único que hacen es seguir instrucciones. Entonces, si algoritmo lo quieren ver como si fuera un instructivo, puede ser. Solamente que a diferencia del instructivo, en este sí se marca un inicio y un final. Porque dice aparte que son reglas definidas y no ambiguas, y es un número finito. Porque a la máquina no le puede quedar duda de cuáles son las posibles soluciones. Si el planteamiento del problema me da 3 posibles soluciones, la máquina debe de saber qué responder en esas 3 posibles soluciones. Si son n cantidad de soluciones, la máquina debe estar diseñada para responder n cantidad de soluciones. Es decir, que siempre debemos de ir guiando cuál sería la respuesta para alcanzar el problema. Un ejemplo aquí, y solamente para que nos quede un poco claro la lógica de lo que es un algoritmo, es, por ejemplo, el algoritmo para lavarse las manos. Inicio, 1, abrir el grifo del agua, 2, mojarse las manos, 3, aplicarse jabón, 4, enjuagarse las manos, 5, cerrar el grifo del agua, 6, secarse las manos con papel o toalla, 7, exponer las manos a corriente del aire caliente. Muchos dicen, ay, pues es lógico. Claro, para nosotros es como a final de cuentas somos los que tomamos la decisión. Para nosotros el error que llegamos a cometer al momento de desarrollar un algoritmo es obviar las cosas, obviar pasos. Porque decimos, pues, o sea, ¿cómo voy a lavar las manos si no abro el grifo? Pero ojo, recuerden que las instrucciones se le están dando a una máquina, a un dispositivo. Por eso es que tienen que ser tan detalladas y se tiene que considerar todo. Y bueno, en 1890 aparece la máquina tabuladora. La máquina tabuladora apareció ¿para qué? En Estados Unidos se quería levantar, hace 10 años, se quería levantar un censo, donde se hizo los cálculos de cuánto tiempo se llevaría resolverlo, y eran aproximadamente 10 años, para lo cual un censo ya no es factible. Imagínate que estén pensando, ¿cuántos recién nacidos hubo en este año? Cuando tú tengas la respuesta van a pasar 10 años, es decir, esos recién nacidos ya estaban entrando a la adolescencia. La verdad es que era información que ya no iba a ser factible. Si bien sabemos, los censos se levantan cada 5 años. Cuando se propone, Hernán Hollerich propone la máquina tabuladora, realizan el censo en 3 años. Entonces todavía, bueno, era viable esa información. Aquí descubrieron o se dieron cuenta que al momento de levantar la encuesta había 2 posibles soluciones, sí y no. Entonces, eso fue lo que dio la pauta para entrar al lenguaje máquina, o el lenguaje de los ceros y los unos.
como bien lo sabemos, nosotros vemos un entorno gráfico, nosotros vemos un video aquí frente a tu computadora, vemos un video, vemos una diapositiva. Sin embargo, la máquina lo está leyendo como ceros y unos. Ese es el lenguaje máquina. Conceptos básicos del sistema operativo. Bueno, un poquito dentro de la historia de los sistemas operativos, dice, el concepto de sistema operativo surge en la década de los 50. El primer sistema operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704 y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba. Bueno, viendo un poquito la historia o los antecedentes de los sistemas operativos. Dice, en 1945, John von Neumann descubrió por primera vez un ordenador con programas almacenados. En 1948, Baby en la Universidad de Manchester ejecuta el primer programa de software. En 1955, el Centro de Investigaciones de General Motors desarrolla el primer monitor de proceso batch. En 1963, Fernando Corbato dirige en el MIT el desarrollo de STSS, el primer sistema práctico de tiempo compartido. Dígame, estos son datos teóricos, por eso me estoy yendo un poquito rápido, para llegar a la parte más práctica. 1965, General Electric y los laboratorios Bell comienzan a desarrollar el sistema Multics. En 1969, los programadores de los laboratorios Bell, Ken Thompson y Dennis Ritchie comienzan su trabajo en Unix. En 1976, dice el primer sistema operativo de amplia utilización para ordenadores personales. Como bien recordamos, o como bien vimos en un inicio, las primeras máquinas eran empresariales, porque el almacenamiento era bastante caro. Aparte, no es la computadora como la conocíamos o como la conocemos el día de hoy, la de escritorio, la laptop del teléfono. La verdad es que se necesitaba toda una habitación y una habitación con cierto acondicionamiento. ¿Para qué? Para poder almacenar esa máquina. Es decir, primero nos fuimos por el hardware y luego ya fueron apareciendo los programas. Al momento de ir entre generación y generación, iban siendo más pequeñas. Al ser más pequeñas, era más accesible para las personas, pero no solo eran más pequeñas, eran más potentes. En un inicio era irrisorio el hecho de que alguien pensara en una computadora personal cuando lo único que hacían eran cálculos para las empresas. Entonces, al momento de que va haciendo la multitarea, de que va apareciendo que, mira, también pueden ejecutar diseñar documentos, también se pueden hacer reportes, también cuando empiezan a aparecer estas multitareas, es que ya se da la pauta para que sea una computadora personal. Aparece el IBM, en 1981, aparece el IBM PC con el sistema operativo PS2 suministrado por Microsoft. Dice, en 1987, IBM y Microsoft desarrollan OS2, un sistema operativo multitarea para las PCs. ¿Qué es multitarea? Multitarea es que podamos ejecutar varias cosas a la vez. El día de hoy, tú puedes poner, por ejemplo, ahorita tenemos abierto Zoom, estamos proyectando una presentación de PowerPoint, estamos escuchando un video, puedo tener abierta también una página de internet que esté descargando información, hacer varias cosas al mismo tiempo o ejecutar varios programas al mismo tiempo se llama multitarea. En 1991, el estudiante finlandés Linus Torvald comienza a trabajar en Linux con ayuda de otros programadores de internet. Y en 1993, Microsoft fusiona su trabajo de OS2 con Windows para crear Windows NT, que creo que es el primer sistema operativo con la interfaz más amigable. ¿Y a qué se le llama amigable? Que no tienes que ser un ingeniero en sistemas, un licenciado en informática, un experto en computación para que puedas manejar los programas de la computadora. Y creo que Windows, la verdad, en esto ha ido por muy buen camino,
porque cada vez hace sus programas más intuitivos, con mucho más acciones, pero mucho más fáciles para una persona que no sea experto. Y en 1999, IBM presenta su Linux para mainframes. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos sistemas operativos libres, es decir, que no cuestan. Tenemos sistemas operativos que nos permiten a nosotros, si tuviéramos el conocimiento, la habilidad para programarlo y diseñarlo, para mejorar, que lo aceptan. O tenemos otros sistemas operativos de licencia, es decir, que nos cuesta, como un como un Windows. El Windows sabemos que no es gratuito y que obviamente no nos permite mejorarle en nada. Bueno, vamos a ver este pequeño video nada más para que nos quede bien claro software y hardware. Hardware y software son dos términos que seguramente has escuchado y usas a diario, bien sea con un computador o con un teléfono inteligente. ¿Qué te parece si analizamos qué son estos elementos y por qué son tan importantes? Hardware es cualquier elemento físico de un computador. Por ejemplo, su monitor, teclado o dispositivos internos como microchips y discos duros. Software es aquello que le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo, lo que incluye programas computacionales y aplicaciones móviles como videojuegos, editores de fotografía y navegadores web, entre otros. Pese a que estas dos características son diferentes entre sí, funcionan en conjunto. Para entender mejor esto, tomemos como ejemplo un teléfono inteligente. En este caso, el hardware sería el cuerpo físico del teléfono y el software su sistema operativo y aplicaciones. Si retiráramos el software, nos quedaríamos con un teléfono muerto. No podría recibir llamadas, mensajes o navegar en Internet, ya que no estaría recibiendo instrucciones. Por otra parte, sin el hardware, no habría un equipo físico en el cual las aplicaciones puedan trabajar. Solo habrían instrucciones dirigidas a la nada. En otras palabras, ninguno de estos dos elementos puede funcionar individualmente, ya que se complementan. Mientras uno aporta los elementos físicos, el otro integra las funciones y operaciones. Aunque no tenemos certeza de cómo serán las cosas en el futuro, esta combinación seguirá siendo indispensable como base del desarrollo tecnológico. Bueno, como bien lo dice, cuando hablamos de hardware, hablamos de todos los dispositivos físicos que nos permiten darle instrucciones al software o a los programas. Todo lo que me permite ingresar información a mi computadora, todo lo que me permite interactuar. Por eso dice, es imprescindible alguno de los dos. A mí no me sirve de nada un teléfono que no cargue ningún programa porque pues no podría hacer nada. Y tampoco me sirve un dispositivo físico dañado porque no puedo manipular el software. ¿De qué me sirve que me estén llegando WhatsApp si mi teléfono físico no me lo permite, no? Hardware. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de cómputo? Bueno, también vimos en una generación, en la segunda, que aparecen los dispositivos, aparece lo que es hardware y software. Ya vimos que hardware es toda la parte física y software son los programas que siguen ciertas instrucciones para desarrollar una tarea. Dentro de los de entrada de hardware es todo aquello que me va a permitir ingresar la información a la computadora. Por ejemplo, el mouse me permite darle instrucciones a la computadora si quiero que arrastre un objeto, si quiero que cierre una ventana, si quiero que ejecute alguna aplicación. El teclado me permite ingresar datos alfanuméricos a mi sistema de cómputo. Un escáner, por ejemplo, me permite pasar de lo físico ¿a qué? A lo digital. Entonces, todo aquello que me permita ingresar información va a ser un dispositivo de entrada. De procesamiento, bueno, ese es el CPU, es la unidad central de procesamiento. De salida, todo lo que me permita visualizar la información que hay en mi dispositivo. Una pantalla, unos autoparlantes o bocina. El caso contrario, si yo quiero hacer en físico los archivos que tengo en mi computadora,
Pues bueno, entonces aquí voy a utilizar la impresora, ¿no? Todo lo que me permita sacar o visualizar la información que hay en el sistema de cómputo en mi dispositivo se llama un dispositivo de salida. De almacenamiento los vamos a ver más adelante. Pues no me detengo aquí porque vamos a ver los tipos de memoria. Y software, tenemos dos sistemas operativos y de aplicación. ¿Cuál es la diferencia? Un sistema operativo es el que me permite hacer mi dispositivo físico funcional. Es decir, si por algo no arranca mi dispositivo, perdón, mi sistema operativo, no hay manera que funcione mi celular. Por ejemplo, este es Android. Si por algo deja de poder actualizarse y ya no carga, ya no hay manera de que mi dispositivo sea funcional. Si el Windows por algo no está cargando, pues bueno, la computadora no la podrías utilizar hasta que instales correctamente el Windows. Sin embargo, el software de aplicación puede o no estar en tu dispositivo. Por ejemplo, si yo en mi teléfono sin querer borro el WhatsApp, el Facebook, no va a pasar absolutamente nada. Mi computador, perdón, mi celular va a seguir siendo absolutamente funcional. Si en mi computadora borro el Office, que es PowerPoint, Excel, Word, pues va a seguir siendo funcional. Digo, no voy a tener esas herramientas, pero mi dispositivo va a seguir siendo totalmente funcional. Entonces, el software de aplicación, o cuando escuchemos software de aplicación, realmente se refiere a todos los programas. Y hablando de Windows, que es el sistema operativo más utilizado, sabemos que se trabaja bajo un esquema o una interfaz de ventana. Las ventanas de trabajo de Windows. Las ventanas son los elementos básicos con los que se trabaja en un entorno gráfico. Es un área rectangular en la pantalla que actúa como marco o límite y muestra en su interior una aplicación, carpeta o tarea que entra en ejecución. En todos los casos tendrá el mismo aspecto y contará con los mismos elementos de control. Es decir, ¿dónde es que va a variar? Todo se va a manejar sobre ventanas. Va a variar de acuerdo a la aplicación en la que estemos trabajando. Ay, perdón. Por ejemplo, esta es una ventana de un Word. Sin embargo, si yo utilizo un navegador de Internet, me va a aparecer con los mismos elementos de control. Va a tener arriba un título, va a tener pestañas, bueno, en este caso, la barra de menú, en un navegador web lo conoce más como pestañas. Puedo tener abierto mi correo, puedo tener abierto el WhatsApp, puedo tener abierto un YouTube y todos van a estar dentro de una ventana, solamente con un programa diferente. En Word, la barra de menú me permite tener opciones diferentes en cada pestaña. La cinta de opciones o barra de herramientas. 4. El número 2 son los botones de control. Independientemente del programa que sea, todos tienen las tres opciones, la ventana de minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. Es decir, son los elementos que va a cumplir cada ventana. Por ejemplo, en el número 8, en la barra de estado, que están en la parte inferior del lado derecho, si tú estás en Word, te va a decir cuántas palabras hay, en qué página te encuentras, en qué idioma se encuentra tu archivo. Si tú estás en un navegador web, te va a decir, por ejemplo, de repente no sé si te ha pasado que estás queriendo abrir una página y está tardando demasiado. Entonces, lo que hacemos es empezar a darle clic como que con esto esperamos o deseamos que se abra más rápido y lo único que estamos haciendo es saturando. Entonces, antes de volver a agarrarnos a darle clic, podríamos revisar y a veces dice ahí, conectando con el servidor, está tardando en descargar en la página. Entonces, ahí te va a decir qué es lo que está haciendo. Y bueno, en el número 9, pues tenemos el zoom, tenemos en el 6 las barras de desplazamiento para movernos arriba y abajo, izquierda y derecha. Son partes de una ventana.
Puede variar un poco de acuerdo a la aplicación en cuanto a la información que nos dé. Sin embargo, las funciones todas tienen exactamente lo mismo. Son los componentes que que comparten entre sí. Bueno, ¿qué es lo de la gestión de la memoria? La memoria es uno de los principales recursos de la computadora, la cual debe administrarse con mucho cuidado. Aunque actualmente la mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria, de igual manera las aplicaciones actuales tienen también altos requerimientos de memoria, no se digan los juegos, ¿verdad? Lo cual sigue generando escasez de memoria en los sistemas multitarea y o multiusuario. La parte del sistema operativo que administra la memoria se llama administrador de memoria y su labor consiste en llevar un registro de las partes de la memoria que se están utilizando y aquellas que no, con el fin de asignar espacio de memoria a los procesos cuando estos la necesiten y la liberen liberándola cuando terminen. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos la memoria RAM. Dice, memoria de acceso aleatorio, almacena los programas o datos con los que se necesita tener un rápido acceso. Es una memoria de tipo volátil. Los datos almacenados se eliminan cuando se cierra el fichero donde se está trabajando. Necesita energía eléctrica para almacenar la información. Es decir, lo que me permite tener ejecutando más de una aplicación o más de un programa. No sé si tú en algún momento has trabajado con una de dos, o has ejecutado algún juego en computadora o has trabajado alguna herramienta de diseño, que son regularmente de los software que más memoria necesita. Entonces, esa memoria RAM es la que me permite tener abierto o trabajar en varias cosas al mismo tiempo. De repente, híjole, estoy tratando de abrir un archivo de Word y tarda muchísimo. Todo esto es para la memoria RAM, lo que me permite tener o ejecutar más de un programa a la vez. La BIOS. BIOS significa Basic Input Output System, es decir, que es el sistema básico de entrada-salida. Se trata de un programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Se puede afirmar que un conjunto de rutinas y procedimientos elementales que coordinan y manejan los elementos de hardware base. ¿Cuál es la memoria ROM? La memoria de solo lectura es una memoria que no permite sobreescritura. Memoria de tipo no volátil, es decir, esta no es de que cierro la ventana y ya se me borró. Almacena la configuración del sistema operativo, conserva intacta la información almacenada. Aquí es la memoria ROM, es donde tenemos almacenado nuestra información, que a final de cuentas yo tengo un archivo de Word, porque esta presentación de PowerPoint la cambié, la modifiqué, guardo y no se va a borrar de mi computadora si yo no le di borrar. Es decir, se va a quedar almacenada. ¿Por qué? Porque tiene una dirección donde se está almacenando. Por eso no es una memoria de tipo no, es una memoria de tipo no volátil. Memoria caché. Memoria de rápido acceso es una memoria de tipo volátil, es de almacenamiento temporal, ayuda a la adquisición de velocidad y eficiencia cuando es necesario recurrir a un determinado dato. Es usado por la unidad central de procesamiento para acceder a las instrucciones y que se utiliza continuamente. Por último, disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos, es un dispositivo de tipo no volátil, contiene la información electrónica y almacena todos los programas. Es uno de los componentes del hardware más importantes dentro de la computadora y tiene gran capacidad de almacenamiento. ¿Y cuáles son las cintas magnéticas? Es un medio de almacenamiento de datos. La información es grabada en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, óxido de hierro, es decir, los CDs. Se utiliza principalmente para respaldo de archivos. El proceso de grabar información es de tipo secuencial, como la elaboración de nóminas de las grandes organizaciones. Es un dispositivo de acceso secuencial. Y la memoria virtual. Dice, los sistemas de memoria virtual separan las direcciones de memoria utilizadas en un proceso de direcciones físicas reales, permitiendo la separación de procesos e incrementando la cantidad efectiva de memoria de acceso aleatorio utilizando la paginación.
La calidad de la gestión de la memoria es crucial para las prestaciones del sistema. Bueno, vamos a ver muy rápido por tiempo, archivos y bases de datos. Ok. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de bases de datos? Es un conjunto de datos relacionados entre sí. Los datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Por ejemplo, es importante saber que las bases de datos se registran o se conforman en tablas de información. A veces creemos que tener, por ejemplo, en Excel, información almacenada es una base de datos. No. Algo que nos tiene que quedar muy claro en una base de datos es que debemos de tener información con significado. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda tomar decisiones con base a la información que tengo. Por ejemplo, si tengo el registro, si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántas fotografías tienes en tu celular? Para empezar, el número exacto, no, digo, si es así, qué padre, qué bueno, pero difícilmente la gente se sabe el número exacto de imágenes que tiene guardadas en su celular. Segundo, si yo les dijera, a ver, de esas 1420 imágenes que tienes almacenadas, ¿en cuántas apareces tú? ¿Qué tendrías que hacer? Revisar una por una. Y de las 1400, ver, en esta sí salgo, en esta no salgo. Entonces, eso es manual, eso no es una base de datos. Eso es registro es información almacenada nada más. ¿Cuál es la diferencia? Que una base de datos sí me permite hacer consultas, poder responder ciertas cosas. ¿Y para qué me sirva como base para la toma de decisiones? A eso se le llama información con significado. ¿Y qué son las cosas que tengo que cuidar? Dice, una base de datos representa un aspecto del mundo real. Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherente con cierto significado. Es decir, que todo esté relacionado. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos, una tabla que diga alumno, bueno, ¿qué necesito del alumno? Nombre, grupo, grado, es decir, no voy a registrar ahí su estatura, su tamaño, porque eso no, tal vez para otro aspecto en otra tabla me sirva, pero para en general no me sirve de nada. Entonces sí tiene que ser su hobby, por ejemplo, no me sirve de nada en una base de datos alumno. Eso, por ejemplo, en una tienda para jugadores o algo así. Entonces, es muy importante cuidar la información que vaya muy relacionada de lo que se está hablando, con lo que se está hablando o de lo que se quiere almacenar. Una base de datos es un conjunto de datos lógicamente coherente con cierto significado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si estamos creando una base de datos, es para tener información con significado. ¿Qué es esta información? Repito, la que me permite tomar decisiones con base a la información que tengo almacenada. Dice, toda base de datos se diseña, se construye y puebla o alimenta con datos para un propósito en específico. Si yo tengo la información es porque voy a tomar decisiones, porque necesito sacar informes, porque necesito hacer ciertos cruces de información que me permitan obtener informes. Está dirigida a un grupo de usuarios y tienen ciertas aplicaciones preconcebidas que interesan a dichos usuarios. Se pueden generar manualmente o automáticamente. Y por último, archivos versus base de datos. ¿Cuáles son las características de los archivos? Son datos sin compartir dentro de la organización, es decir, se trabajan de manera local. Es mi archivo y yo lo trabajo en mi dispositivo y quien tiene acceso soy yo. Y quien lo actualiza, lo alimenta o lo modifica soy yo. Redundancia de los datos, es decir, si yo escribo saludos, SALU con un 2, está perfecto, es mi archivo, es de manera local.
Pero si alguien más llega y escribe saludos, a lo mejor lo escribe con mayúsculas, o luego llega una tercera persona y lo escribe con puras minúsculas. Entonces, redundancia de datos es que no, que vayan lo más homologados o lo más uniformes posibles. Archivos no relacionados entre sí, acceso limitado y poca flexibilidad, eficiencia y seguridad. Y las características de la base de datos es que son datos compartidos y compatibles en la organización. Redundancia mínima controlada, porque aquí no sé si tú en algún momento te has querido dar de alta en alguna página en internet y que, por ejemplo, te dice nombre obligatorio, correo electrónico obligatorio. Esa también es parte que en una base de datos te permite que al momento de ir registrando información para cometer menos errores y que la información vaya más homologada. Datos relacionados de acuerdo a un modelo, flexibilidad, eficiencia y seguridad. Por tiempos y porque tengo otra clase, voy a detener esto, hasta aquí voy a concluir, pero igual, si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, estoy estoy disponible tanto en la plataforma como en mi correo electrónico, que creo que se los pongo en cada presentación, en cada retroalimentación, pero es rferrer.unisam.edu.mx. Cualquier duda, comentario, ahí estoy pendiente, tanto en plataforma como en el correo electrónico. Y bueno, si no hay alguna duda, claro que sí. Bueno, cualquier cosa, ahí estoy, Adolfo. Entonces, pues si no hay ninguna duda, comentario, sugerencia, anécdota, por mi parte sería todo. ¿Estás muy bien? Espero que estés muy bien y cualquier cosa, bueno, estamos en contacto en plataforma. Hasta luego. Por nada, Adolfo.